Aquí estoy de nuevo. Ya me mandaron a chambear en serio aquí. Pues aunque lo hicieron hace ratito, yo quisiera, de parte del liderazgo de mi esposo y mío, darles muchas gracias. En verdad, ¿alguien estuvo ayer en la Noche Mexicana? Estuvo padrísima, ¿verdad? Y en verdad, como le decía Karen, hay mucha gente detrás de esto, desde lo creativo de pensar qué se va a hacer, llevarlo a cabo, la gente que trabajó, que vino a acomodar, que dio de su tiempo y de su esfuerzo, ustedes saben, todo lo que esto implica, y aún terminando el evento para que todo estuviera limpio, seguimos aquí trabajando para poder tener este lugar listo. Entonces, en verdad, lo apreciamos tanto y le damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Vamos a darles otra vez un fuerte aplauso, por favor, a todas las personas que hoy siguen sirviendo, aún con todo el cansancio, el desvelo, están aquí. Y eso de veras para nosotros, o sea, nosotros nos saca una sonrisa, nos llena de gozo. Imagínense la sonrisota de Dios en sus vidas, que el Señor les siga dando y multiplicando esos dones para servirle, y eso es algo que vamos a ir viendo más adelantito. Pues a ver, la semana pasada sucedió algo en la ciudad, algo interesante a mí. Bueno, sí me había tocado a lo mejor de niña, pero lo que más me empezó a estresar es que se fue la luz, ¿verdad? ¿A quién se le fue la luz de su casa? A todos, ¿verdad? Sí, porque resulta que pues estábamos ahí tranquilamente, después se va la luz y pues bueno, pues hay que aprovechar el tiempo. Entonces me puse a preparar el tema para hoy, pero resulta que tampoco teníamos telefonía celular, al menos yo no tenía. La mitad de la familia tenía y la otra mitad no. Ya se imaginarán por qué, ¿verdad? Unos están con una telefonía y otros con otra. Entonces, con los que sí tenían, pues medio íbamos ahí viendo qué estaba sucediendo. Y preguntaban ahí algunos de ustedes, ¿tiene luz? ¿Alguien tiene luz? No hay luz en Coahuila, en Chihuahua, en quién sabe qué. Y bueno, entonces dije, ¿qué está pasando? Antes de eso, claro que fui a asegurarme que el switch no se había botado. Fui a preguntarle al guardia si nada más era en mi casa o era en toda la colonia. El guardia tampoco tenía telefonía y quería que yo hablara de mi teléfono. Le digo, tampoco tengo yo teléfono. Total que un caso. Bueno, total que ya si pasa, pues parecía que era un evento de la zona norte de la República. Pues bueno, ya dije, entonces me voy a poner a trabajar. Y estaba yo preparando el tema, pero pues tomé mi computadora, gracias a Dios, que tenía algo de batería, entonces pude trabajar, pero de repente yo trato de copiar y pegar, es lo que hago cuando me preparo los versículos, pero no tenía internet. Entonces dije yo, tengo que recurrir a mi Biblia, que ya tenía guardado por ahí, porque ahora resulta que yo leo mi Biblia diariamente en mi teléfono, pero no tenía telefonía y no tenía internet, entonces no me quedaba otra más que leer mi Biblia. Y les confieso que una de mis primeras preocupaciones, y no estoy bromeando, era si no regresaba la luz al día siguiente, ¿cómo me iba a peinar? Porque todos los días uso secadora y cepillo, y dije, pues ni modo, voy a tener que hacer un chongo aunque a mi marido no le gusta. Y mi segunda preocupación fue, ¿y si de veras está pasando algo y no regresa la luz? ¿Qué está pasando? Sí empezó, sinceramente, sí empezó a entrarme la angustia porque dije, se va a echar a perder la comida. Porque por ahí alguien puso que habían dicho que hasta dentro de 72 horas iba a regresar, a lo mejor. Y luego dije, pues mis nietos estaban ahí, dije, los niños, el calor, y ya empecé a preocuparme. Entonces ya mejor me quise distraer con preparar el tema. Pero el momento en serio, no estoy jugando, cuando estaba preparando el tema y que me di cuenta que ahora yo dependo de esto para poder leer mi Biblia, dije, qué importante, y esa es la reflexión que quiero hacerles antes de empezar el tema, qué importante es que tengamos esto con nosotros, pero no solo aquí, no solo ahí, como yo, hace como 2 o 3 semanas me traje una colección de Biblias que tenemos de letra grande, chiquita, nueva versión internacional, TLA, todas las que pueda haber, que las tenía en mi casa, pero ya no las usamos, porque usamos la aplicación del teléfono. Pero qué importante es que lo tengamos. Sabemos que no tenemos un panorama muy alentador
de lo que viene en un futuro, ¿verdad? Y esto fue una probadita. ¿Alguien fue a hacer compras de pánico? Porque yo sé que fue gente a hacer compras de pánico y otros ya pensaban que se iba a acabar el mundo y etcétera. Yo no llegué a tanto, ¿verdad? Pero sí me angustié un poco porque no sabía qué estaba pasando y la incertidumbre así como que me pegó. Entonces yo les animo a que valoremos no solo tener una Biblia física, sino a leerla, a memorizarla y a guardarla en nuestro corazón y a vivirla, porque no sabemos qué nos depara en un futuro. Hay países en el otro lado del mundo o en nuestro mismo país, Chiapas, Oaxaca, donde ser cristiano tiene un precio. Ellos son perseguidos. Ahorita estamos acabando de festejar las fiestas patrias y en este día curiosamente se nos olvida todo lo malo que hablamos de nuestro país todos los demás días, ¿verdad? Y ahora sí, todos somos mexicanos y viva México y mi país y lo amo. Pero en verdad yo quiero que valoremos esto. Miren, vivimos en un país muy bendecido por Dios. En todo, en riqueza, en paisajes, en abundante vegetación, en personas de buen corazón y sobre todo, algo que tenemos que valorar es que tenemos libertad. Libertad para estar aquí, libertad para tener una Biblia y poderla leer, libertad para salir y decir al frente, oye, Jesús te ama, cuando en otros lugares no lo hay. Hay un video y los animo a que lo busquen, se llama algo así como que los chinos reciben Biblias. Cada vez que veo ese video me conmueve ver cómo llegan maletas llenas de Biblias, están ahí chinos como jóvenes chinos, las abren, las toman pero con mucho cuidado, las abrazan, las lloran y las tienen así como lo más preciado. Y nosotros, algunos de ellos no pueden tener Biblia y tienen una y ¿saben qué hacen? Se sientan a copiarla, a escribirla, a transcribirla, porque no pueden tener una Biblia. Y nosotros tenemos tantas Biblias ahí empolvadas o las tenemos en nuestro buró porque es un amuleto o las cargamos en nuestro carro porque para que vean que soy cristiano y que la vea el tránsito, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero realmente ahí está. Yo les animo, de veras, para mí fue una reflexión que hice fuera de mi pelo, era de veras valorar y tener nuestra palabra cerca, no depender de esto, sino depender de la palabra de Dios en nuestra vida. Atesórenla, memorícenla, de veras. Es lo único que nos va a sostener. Venga lo que venga adelante en este mundo, que sabemos que no va a ser nada bueno, lo único que nos va a mantener firmes y lo que nos va a sostener es la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Muy bien, esa fue la introducción. No tiene nada que ver con el tema, pero bueno, no, sí tiene que ver. Miren, ya hoy terminamos con nuestra serie Multiplícate. Como les decía en un principio, es algo que Dios había puesto en mi corazón de compartir, de cómo entender lo que es ser un verdadero discípulo. Estuvimos viendo la diferencia entre ser un seguidor y un discípulo. Vimos cómo Jesús vino a este mundo por una razón y con una misión. La razón, porque te amó a ti, porque me amó a mí, porque amó a esta humanidad. Y la misión era que el mundo pudiera ver a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, que Él era Dios. Y que Él vino a este mundo para salvarnos del pecado que merecíamos, del castigo que merecíamos por nuestros pecados, para mostrarnos que Él es el único camino para llegar al Padre, para perdonarnos, darnos vida eterna y restaurarnos. También estuvimos viendo que nosotros somos como un suave aroma de perfume. Hablábamos de cómo podíamos ser alguien, una persona con la que quieres convivir o con la que quieren estar lejos, porque en nuestra forma de tratar a los demás, en la forma en que hablamos, en que reaccionamos, pues evidencia mucho lo que somos.
y más si decimos que somos creyentes. Vimos también cómo hay dos cosas importantes dentro de otras muchas de cómo la iglesia debe de ser conocida. Y dijimos que una de ellas era por el amor. El amor que nos tengamos unos a otros es lo que va a hacer la muestra ante el mundo de que son mis discípulos. Y la otra es que dijimos que si una iglesia está en constante crecimiento, es porque verdaderamente estamos cumpliendo con la misión, con la tarea que Jesús nos dejó de ir y hacer discípulos. La semana pasada mi esposo estuvo hablando de cómo esos discípulos que anduvieron con Jesús tomaron tan literalmente esa responsabilidad, ese encargo, que nosotros somos resultado de ello. Y tenemos que entender algo muy importante. No se trata de compartir información, se trata de compartir vida. Miren, creo que en general hemos a lo mejor encasillado o equivocado el hacer discípulos. Creemos que es reunirnos frecuentemente, semanalmente, para impartirles una plática de la Biblia, orar por las personas y ok, qué bueno, qué padre que nos vimos, nos vemos la otra semana, bye bye. Pero ¿saben algo? Yo no digo que eso sea malo, pero es más profundo que eso. Es interesarte por las personas, es darte tiempo para ir a tomar un café con ellos o una nieve o comer juntos. Es ver cómo está la situación en su vida y poder ayudarles. Es poder ser sensible a la voz del Espíritu Santo y que tú puedas tener un mensaje, una palabra de aliento para ellos. Eso es hacer discípulos. Recordemos que Jesús no solamente enseñó con la palabra, Él enseñó con sus acciones. Si yo te preguntara ahorita, ¿cuál es la misión de tu vida? ¿Qué me contestarías? Yo pienso que a lo mejor los jóvenes dirían, no, pues la misión de mi vida es echarle ganas en mis estudios, terminar mi carrera y pues trabajar de lo que estudié o a lo mejor poner un negocio. Y algunos que están trabajando dicen, no, pues la misión de mi vida es pues mantener mi trabajo, quiero viajar, quiero comprar una casa o cambiar de coche, etc. Y así muchos de ustedes tendríamos diferentes respuestas para esta pregunta. Pero yo te quiero decir algo. La misión de tu vida, si la enfocamos a eso, no es suficiente. ¿Está bien? Pero cuando te vayas de esta tierra, como dice mi esposo, no va a haber una mudanza atrás de tu carroza con todo lo que te compraste o tu título o lo que hayas hecho. No te vas a llevar nada. Realmente la misión de nuestras vidas es algo más allá que eso. Es hacer discípulos, es cambiar eternidades, es amar a las personas, es presentarles a Jesús. Dice en la palabra que tenemos que preocuparnos por hacer tesoros en el cielo, porque a esos no les pasa nada. Lo demás se va a destruir. La misión de nuestra vida. Los miembros de la iglesia primera o primitiva tomaron muy literalmente también esas palabras y tomaron esa responsabilidad. Pero ellos no veían la iglesia como una empresa o como un corporativo dirigido por un gerente, sino que ellos vieron a la iglesia o la compararon con un cuerpo, con manos, con pies, con cabeza, que cada miembro de ese cuerpo tiene una función y que si cumple la función correctamente, el cuerpo va a estar en armonía y va a poder cumplir con sus funciones correctamente. Entonces ellos así veían a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie o nos quemamos o las mujeres cuando cocinamos nos cortamos? Ya no podemos funcionar igual, no podemos hacer, y más si somos derechos, nos sentimos tan incapaces de hacer las cosas
¿Por qué? Porque el cuerpo está lastimado, el cuerpo está dolido, entonces no funcionamos bien. Por eso hacían esa comparación. Más adelante vamos a ver por qué. En Efesios 4, 11 y 16 dice: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Este verso 16 me impactó. Dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. ¿Quién es el que va uniendo, dice? Cristo, según sus funciones. ¿Qué significa funciones? Cada uno de nosotros, antes decíamos, siempre han dicho, por lo menos tenemos un don, una capacidad que Dios te ha dado, por lo menos. Entonces, dice que Él es el que va uniendo a cada miembro de la iglesia según su talento, según su don. ¿Para qué? Para poder trabajar en armonía, para que la iglesia vaya creciendo, cobre más fuerza. ¿Por causa de qué? Del amor. Otra vez volvemos al amor. No podemos escaparnos de esto. Si queremos trabajar en armonía, si queremos que la iglesia crezca, que sea fuerte, que impacte, tiene que ser por causa del amor. Y el amor es lo que hace Jesús en nuestra vida y nos mueve a hacer todo lo que hicimos ayer aquí, a levantarnos temprano y estar hoy aquí. El amor que le tenemos a Dios y el amor que nos tenemos unos a otros. Pablo vio la iglesia como una comunidad de personas redimidas, pero que estas personas empezaron a involucrarse activamente en la obra del ministerio. ¿Qué significa ser redimido? Ser redimido es una persona que ha sido liberada o que ha sido rescatada de un sufrimiento o de un castigo, pero a costa de un precio que se pagó. ¿Les suena familiar esto? Jesús pagó el precio para que tú y yo fuéramos liberados y rescatados del castigo y del sufrimiento que merecíamos. Si nosotros creemos esto, entonces somos personas redimidas. Ahora, ¿cuál es tu motivación para venir a la iglesia? ¿Por qué lo haces? Creo que muchas personas lo hacen porque son cristianos y tienen que cumplir con ir el domingo a la iglesia y en la mañana, porque en la tarde es pecado, no pueden reunirse en la tarde. Pero no hemos entendido que la iglesia es un lugar para venir a capacitarnos y a prepararnos. Eso nos dice en Efesios 4, 11 y 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes tienen la responsabilidad? Los pastores y líderes. Nosotros tenemos la responsabilidad de capacitarlos a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes después puedan servir, para que puedan ustedes ministrar. Ministrar significa servir. Un ministro es un servidor y todos hemos sido llamados a servir. Pero no solo eso, estamos aquí en la iglesia, el propósito de venir aquí es para edificarnos unos a otros, es para amarnos, es para ayudarnos, es para sostenernos. Simplemente nosotros las semanas pasadas necesitábamos de sus oraciones, de que ustedes pusieran su fe en favor de Luis Alberto para su salud. Nosotros los necesitábamos en este momento. Todos nos necesitamos. No podemos vivir aislados. No podemos decir, no, yo no voy a tal iglesia. Nos necesitamos. Y por favor, al menos aquí, en Punto de Gracia,
No crean que nosotros somos acá los plus ultra espirituales y que ustedes tienen que llegar a ser como nosotros. Somos iguales. Luis Alberto y yo tenemos problemas como los tiene Alberto y Claudia, Jorge y Yuli y cualquier matrimonio de aquí. Mis hijos, todos tenemos problemas. Y creo que hemos sido transparentes, ¿verdad? Mi esposo siempre me anda evidenciando las broncas que tenemos. Somos como ustedes, pero lo importante es que podamos identificarnos y no ponernos una máscara o una personalidad de que yo soy muy santa y tú andas por allá. No, para nada, no ese es el propósito. Todos nos necesitamos. Ahora, ¿por qué no queremos involucrarnos? ¿Por qué no queremos compartirles a otros de Cristo? Pues para eso somos muy buenos, tenemos una libreta de pretextos, ¿verdad? Hay 1000 razones para dar. Entre ellas, las más comunes, pues no estoy capacitado, no estoy preparado, no tengo tiempo, no hombre, tengo tantos problemas en mi casa que cómo voy a venir yo a hablarle a otra persona de Jesús. Pero ¿saben algo que escuché en un punto de conexión hace unas 2 o 3 semanas de un joven que nos comentaba? Cuando tú des esa respuesta, inmediatamente mejor contesta, ¿sabes qué? No es mi prioridad. Es más sincero, ¿no? Es más sincero decir no es mi prioridad. Y es que realmente muchas y la mayoría de las veces tenemos nuestras prioridades un poquito equivocadas. Y eso de que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no estoy capacitado, realmente son pretextos. Es que realmente no es nuestra prioridad. Porque estamos en la iglesia para recibir capacitación, para prepararnos para servir. ¿Y cómo es como ustedes, los que ya estudiaron una carrera y están trabajando, cómo aprendieron más? ¿En la escuela o en la práctica? En la práctica. Jesús les hablaba a sus discípulos y en el camino iban haciendo lo que Él les iba diciendo. No los preparó y dijo, ok, ya me voy a ver cómo le hacen, a ver si entendieron bien todo lo que les enseñé. No, Él andaba con ellos, Él les enseñó con ellos. En el camino, me encantó la clase de hoy porque Dios sigue confirmando. Decía Alberto que en una parte, en alguna versión de la Biblia dice, en lugar de decir ir y hacer discípulos, dice yendo. Entonces, conforme tú vas en el camino, háblales a quienes están a tu alrededor. Vamos a verlo más adelantito. Jesús solo nos dice, mira a tu alrededor y háblales de mí. Entendemos perfectamente que nosotros no vamos a cambiar los corazones. Nosotros solamente tenemos que obedecer lo que nos ha dicho Dios que hagamos. Pero a veces pareciera que preferimos mejor conservar nuestras amistades, porque si les hablamos de Dios, a lo mejor se van a burlar de mí, a lo mejor ya no va a querer ser mi amigo. O tal vez no lo hacemos porque pues no tenemos muy buen testimonio que digamos. Entonces preferimos ser cristianos creyentes en secreto. O tal vez vemos a las personas llenas de problemas, de vicios, de malos hábitos y decimos, no hombre, este está tan perdido que claro que no va a querer acercarse a Dios. Y luego, pues que no fue a esos a los que Dios vino, a los que vino Jesús, a los perdidos. Pero para todo tenemos pretextos. Tenemos que empezar a ver a las personas de manera diferente. No son un accidente. Dios las puso ahí. Piensa en este momento. ¿A quién ha puesto Dios en tu vida para que le ayudes y le hables acerca de Jesús? Para que le digas cómo seguir a Jesús. Hacer discípulos no debe de ser una actividad religiosa
o parte de una actividad religiosa, como tampoco lo debe de ser el orar o leer la Biblia. Algunas personas le llaman disciplinas espirituales. A mí no me gusta mucho el término porque de por sí, ya como seres humanos, hablarnos de disciplina como que no nos gusta. Entonces empezamos a tener como que, ay, lo tengo que hacer a la fuerza, entonces no. Se trata de querer leer la palabra de Dios porque estás agradecido por el amor que Dios te tuvo y por lo que hizo por ti. Se trata de querer leer la palabra de Dios para saber cómo puedo con mi vida yo agradecerle a Dios y glorificarle. Se trata de hablar con Dios mediante la oración porque anhelo hablar con Él, no porque tengo que leer el plan de lectura de este día. ¡Cling! Ya lo leí, ya cumplí, ya terminé. Yo fui en alguna ocasión a una iglesia cuando era adolescente, donde ahí cada domingo teníamos que reportar los capítulos que habíamos leído y a cuántas personas le habíamos hablado de Jesús. Y yo les soy sincera, yo leía muchos capítulos porque yo quería que vieran que Milena había leído 100 capítulos en la semana y porque le había hablado a 20 personas de Jesús. Y yo no digo que esté mal que pregunten cuántos capítulos leíste, cada quien tiene su manera, pero mi motivación era equivocada. Yo no lo hacía por querer conocer de Dios, lo quería hacer para aparentar, para ganar. En Mateo 15, 8 y 9 dice: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Dios quiere que le sirvamos con alegría. Él quiere que disfrutemos todo lo que hagamos para Él, no que lo hagamos por obligación. Hacer discípulos no es tener la teología correcta o conocer todos los misterios y secretos. Se trata de amar a las personas. No se trata de tener tu grupo de alumnos que van a escuchar tus enseñanzas. Se trata de amar a las personas. Santiago 1, 22 al 27 dice, 22 nada más: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, pues hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Esto ha dañado a muchos. ¿Cuál es la crítica más frecuente que nos hacen a nosotros los cristianos? ¿Que somos unos qué? Hipócritas, también aburridos. Que vengan a las fiestas mexicanas a ver si somos aburridos. Que vengan al IB, ¿verdad? Que somos hipócritas. ¿Y por qué dicen eso? Porque les hemos dado motivos, ¿verdad? Porque lo que decimos no concuerda con lo que hacemos. Tenemos que ser de inspiración a otros, que ellos quieran imitar nuestra fe y que quieran imitar nuestra forma de vivir. ¿Se acuerdan quién dijo esto? Pablo. En 1 Corintios 11:1 dice: sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Ups, ¿podrías tú decir eso? ¿O yo? ¿Por qué Pablo se atrevió a lanzar tan semejante reto de decir sigan ustedes mi ejemplo así como yo el de Cristo? Y la respuesta la encontramos en Filipenses 3, 12 al 14. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta.
No se trata de que seamos perfectos y que nunca nos equivoquemos. Eso no va a suceder nunca. Lo vimos en la primera serie. Somos pecadores, está tan arraigado el pecado en nosotros que siempre vamos a estar pecando. Pero la diferencia es, como les decía hace rato, ser sinceros, que los demás puedan ver, sí, todavía de repente me enojo, sí, de repente se me sale una que otra palabrita que dice Dios que no debo de decir, sí, a veces le falto el respeto a mi esposo o a mi esposa, o provoco a ir a mis hijos, sí, todavía, pero sigo a la meta. Pero yo voy a seguir adelante, no importa que me caiga, yo me voy a levantar porque Jesús está conmigo y el Espíritu Santo me va a ayudar. No es que ya lo haya logrado, ni que yo sea perfecta, pero prosigo a la meta. Y ese proceso se llama santificación. Y ese proceso únicamente se va a lograr cuando tú permitas que la palabra de Dios te ayude, te saque y te cambie. Es ahí en donde actúa el Espíritu Santo. Cuando yo leo que dice, quítense de ustedes todo gritería, toda maledicencia, o sea, decir maldiciones. Cuando yo lo leo, entonces yo sé, eso no le agrada a Dios y yo lo hago. Entonces, ahora yo quiero como discípulo agradar a Dios y cuando se me quiere salir una, entonces el Espíritu Santo está ahí. Pero eso no es hasta que estamos conscientes. Este proceso es toda la vida. Si lo haces en tus propias fuerzas, te vas a frustrar. Yo muchas veces me frustré, porque hoy decía, ok, ya, este día no me voy a pelear con mi esposo, si me dice algo no me voy a enojar, no le voy a contestar, y me levantaba con toda la actitud, y lo primero que pasaba era que tenía un encontronazo con él, y salía ahí todo el... Y otra vez, me equivoqué, no lo logré y me sentía frustrada porque eran mis fuerzas. Hasta que fui dejando de veras que el amor que yo había recibido de Dios y que Él me decía que tengo que amar a aquellas personas que me hacen daño, que me ofenden, y perdonar y no guardar un registro de las ofensas y todas esas cosas que Dios nos dice, entonces fueron así tocando mi corazón. Y poco a poco esto ha ido cambiando en mí. Dios ha cambiado mi vida mucho, pero aún me falta mucho por cambiar. Y créanme que ahora con esa situación que mi esposo vivió, lo volví a ver en mi vida. Digo, tuve que pedirle perdón porque no sabía si le iba a volver a ver y decirle, nunca fui esto, nunca fui una buena esposa en esto contigo, nunca hice aquello. Y ahora estoy tratando de cambiar porque Dios me está dando una oportunidad más de cambiar. Hacer discípulos consiste en ver a las personas transformadas por la palabra de Dios, como les decía hace un momento. Enseñar a otros a seguir a Jesús es un proceso que no tiene fin. Eso significa que nosotros tenemos que entrelazar nuestra vida con la vida de otros. Y eso muchas veces no lo queremos hacer. No, a mí, o sea, yo voy a la iglesia, te ayudo y todo, pero no me preguntes de mi vida, no te metas en mi vida. Ponemos una rayita y no queremos abrirnos, no queremos pedir ayuda, no queremos pedir consejo. Significa entrelazar nuestras vidas con ellos. Y la iglesia es la estrategia de Dios para alcanzar a este mundo. ¿Sabes? A Dios no le interesa tanto la forma en que hacemos iglesia. Si tenemos pintadas de negro, si tenemos lucecitas, si tenemos un evento muy bonito, si traemos a no sé quién, no le interesa tanto. ¿Sabes qué es lo que le interesa a Dios? A Dios le interesa cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos relacionamos, cómo nos amamos.
si nos atrevemos a reconocer que la regamos y pedimos perdón, si perdonamos. Eso es lo que más le interesa a Dios cuando somos o hacemos iglesia. La iglesia es un grupo de personas redimidas que viven y sirven de tal manera que sus vidas y la comunidad sea transformada. Ese es el papel de la iglesia, que nosotros podamos vivir y servir juntos de tal manera que nuestras propias vidas vayan transformándose, vayan renovándose, pero también que la iglesia impacte. Como quisiera yo que en alguna vez yo leí un libro donde decía que esa iglesia estaba tan llena de la presencia de Dios que la gente que pasaba por la calle como un imán se sentían atraídos. ¿Cómo anhelo yo que la gente que pase por afuera de Punto de Gracia diga: aquí hay algo, aquí se percibe algo, y que entre y que pueda encontrarse con Jesús por el abrazo que cada uno de ustedes le dé, por acercarse, por mostrarles amor, por recibirlos? Hay mucha gente que ha llegado herida de otras iglesias, con familias, con problemas familiares, y han encontrado aquí un refugio, y eso de veras que simplemente le damos gracias a Dios porque estamos tratando de hacer lo que debemos hacer: amar a la gente tal y como es, porque así la ama Jesús. Porque nosotros tenemos que pedirles cosas que hagan, como dice en la Biblia, ponemos en ellos cargas que ni nosotros somos capaces de llevar. ¿Por qué queremos mandar a la gente al infierno cuando Jesús jamás lo hizo? Estamos aquí para amarnos. Para eso está la iglesia. Y ¿sabes algo? El anhelo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros nos enraicemos, nos anclemos en una iglesia local. Después de escuchar esto y todos los mensajes anteriores, para los que nos están escuchando por las transmisiones en vivo, si tú no estás asistiendo a una iglesia local, ya no hay pretexto. Ay, es que me hirieron allá, es que me hicieron lo otro, es que por eso ya todos son unos hipócritas. Todas las iglesias son hipócritas. Yo mejor aquí en mi casa leo mi Biblia y hablo con Dios. Muy bien. ¿Y en dónde vas a practicar soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó? ¿Y dónde vas a animar a los demás en su fe? Este es el lugar. No hay pretextos, porque si somos verdaderos discípulos, entonces vamos a amar, vamos a cubrir multitud de faltas, vamos a perdonar. No hay pretexto, no hay pretexto. En Hebreos 10:25 dice: no dejemos de reunirnos como algunos hacen. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Este es el lugar. Unos a otros nos vamos a animar a seguir confiando más y más en Dios. Ese es nuestro trabajo. Estamos aquí para ser preparados y capacitados para servir. Si tú pensabas al día de hoy: no, yo tengo que ir porque tengo una responsabilidad, porque es domingo y tengo que, en mi vida religiosa, tengo que ir un domingo a la iglesia. Ojalá que hoy haya cambiado tu forma de pensar. Estás aquí para prepararte, no para quedarte sentado. Es para venir y capacitarte para servir. Para servirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros y para impactar allá, en donde quiera que tú estás. Jesús solo te dice: ve a tu alrededor, solamente ve y háblales de mí. Es tan sencillo como lo que tú has, desde el primer momento en que tú has escuchado algo de Jesús, desde ese momento tú tienes la responsabilidad que nos dejó. Ve y haz, ve y comparte. No tienes que ir a la India o a China. Tienes a tu familia, que es tu primera iglesia. No te equivoques. Muchos ministerios, pastores fracasan en sus familias porque dedican sus vidas al ministerio, a la iglesia, y no saben que sus hijos y su esposa los necesitan.
No nos equivoquemos. Nuestra primera iglesia es la familia, y ahí es donde primero tenemos que dar testimonio de ser verdaderos discípulos. Cada quien en el rol que le corresponde, como padres, como esposos, como hijos. Sí, el llamado de Jesús incluye enseñar a otras personas a que obedezcan a Jesús, pero esa no es la meta final. No nos equivoquemos. Se trata de ser fiel al llamado de Dios y amar a las personas a nuestro alrededor, pero amarlas lo suficiente como para hacerles ver su necesidad de Dios en su vida, su necesidad de amar a Dios por sobre todas las cosas y de obedecerle también. Y se trata de presentarles a Jesús, el Salvador, el único que va a liberarlos del poder del pecado y de la muerte y transformarlos en unos amorosos discípulos suyos. Y ese es el deseo de mi corazón, que en Punto de Gracia cada uno de nosotros entendamos que ser un verdadero discípulo, un amoroso discípulo. Recordemos el versículo anterior. Estamos aquí por causa del amor. Servimos por causa del amor que nos tenemos unos a otros, pero también por causa de aquel que nos amó. Él es el que nos mueve a amarnos, el que nos mueve a servir. Y como les decía en un principio, y ojalá se queden con eso en su corazón, siempre que tengas la oportunidad, cada vez que te reúnes aquí y ves que alguien llega nuevo o que ya está aquí, muéstrale el amor de Dios, abrázalo, interésate por las personas en donde quiera que tú estás. Sí, vas a fallar, pero que puedan ver que te caes y te levantas, porque tú vas a proseguir a la meta, que es estar con Jesús. Y que no importa, no tienes que ser perfecto ni dejar de hacer lo que estás haciendo para venir. Así te ama Dios, así díganselos a las personas. No les pongan cargas que ni ustedes pueden llevar. Háblenles del amor de Dios, no de que se van a ir al infierno si no se acercan a Él. Vamos a ponernos de pie. Estamos terminando esta serie. Dios, gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Espíritu Santo, la obra es tuya en cada vida, en cada corazón. Yo simplemente quise ser una portadora de lo que tú me habías dicho que compartiera a esta parte del cuerpo que es la iglesia en Punto de Gracia. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, amorosos, que entendamos, Señor, que aunque nos caigamos, tú estás extendiéndonos tu mano para levantarnos y que no estamos caminando solos por esta vida. Tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin. Gracias, Jesús. Te adoramos, te exaltamos. Gracias por ser obediente hasta el final, porque por tu obediencia ahora nosotros podemos ser salvados, perdonados, podemos tener una relación con el Padre Celestial. Gracias, Jesús. En tu nombre hemos orado. Bendice cada vida, cada corazón, Señor. Bendícelos en tu caminar contigo. Amén. Eres todo.